Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, pues vamos a seguir con nuestras clases. Entonces, pues nos toca el día de hoy hablar un poquito de lo que es pues la fotografía en esta parte, lo que fueron los debates que ya le dedicamos una clase anteriormente y bueno, la parte de redes sociales y lo que es como tal lo que buscamos con esto, ¿no? Que estaríamos prácticamente hablando en una segunda clase y prácticamente pues, estaríamos llegando a la última, ¿no? Si no cambia todo esto y ya nos dan visto bueno de regresar, pues estaríamos viendo que ya sea de manera presencial y si no, pues vemos la viabilidad de continuar con estas grabaciones. Bueno, pero entonces vamos a hablar un poquito de fotografía política y es tan simple como parece, pues la respuesta ustedes bien saben, pues que es que no. La fotografía política resulta ser complicada, ¿no? Realmente, eh, pues pareciera que es hasta aburrida e innecesaria, pero hay que recordar que pues todo en esta vida tiene cierta ciencia y cierto arte, y entonces, ¿no? Por ende, dentro de las campañas políticas, generalmente pues no pensamos que como que un fotógrafo sea muy necesario en esta parte, ¿no? Y bueno, el cargo de fotógrafo político, ¿no? Pues no se debe de tomar como a la ligera en este sentido, porque al final es lo que va a reflejar nuestra campaña, ¿no? Entonces, la fotografía de un candidato, al final, va a ser la imagen pictórica, ¿no? De lo que va a ser nuestra campaña, ¿no? Entonces, esta fotografía, ¿no? Y que a veces es pues la que se va a estar difundiendo, ¿no? A lo largo de toda la campaña, ¿no? Es la que nos va a ayudar como un elemento para poder hacer llegar a nuestros votantes lo que queremos proyectar. Una cosa es la idea, una cosa es la intención, pero otra cosa es tener ese contacto, ¿no? Que se busca dentro de una campaña política. Y entonces uno de estos aspectos se realiza mediante la fotografía. Ok, entonces tiene que ver mucho lo que es la composición, la iluminación, pero ¿qué tiene que demostrar esta fotografía? Pues como tal, la apariencia, ¿no? La apariencia de la persona, ¿no? En este tema, porque los votantes no van a mirar como tal una fotografía política para admirar el trabajo del fotógrafo, sino más bien para tomar una decisión, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no? Lo cierto es que uno de los elementos que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer fotografía política, ¿no? Es el hecho de que todos los elementos que se vayan a utilizar en esta parte nos den un punto de vista de la persona que nosotros queremos eh, proyectar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos, ¿no? Como tal que debemos de cuidar o que debemos de revisar, ¿no? Dentro de lo que es la fotografía política. Bueno, pues la propaganda, eh, mm, pues en este sentido, ¿no? Nos debemos de recordar que la propaganda es publicidad, ¿no? Como se dice. Recuerden, no es lo mismo propaganda que publicidad y es algo que debemos de cuidar muchísimo, ¿no? Y que ya en clases anteriores ya habíamos platicado, ¿no? Entonces, la fotografía política se ve en muchísimas partes, por lo que tanto una mala fotografía puede traducirse en una aversión por parte del público, ¿no? Entonces, tenemos que evitar una aversión. En ocasiones, ¿no? Se ha prestado de que sale el político, ¿no? Y está ahí ayudando a una viejita, ayudando al pobre, ayudando a los niños y demás. Y después pareciera que hasta nuestros contrarios la agarran para decirnos, oye, ¿y cómo los ayudas? ¿Y por qué no es del diario? Etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en no generar una cuestión de aversión. En este aspecto es importantísimo y estar siempre un paso adelante de lo que va a suceder. A ver esta fotografía, si la utilizo, qué ventajas y qué perjuicios me pueden provocar, ¿no? Y sobre todo, también debemos de tener muy en cuenta el target de nuestra fotografía, ¿no? De nuestra propaganda como tal. En este aspecto, los elementos técnicos de la cámara,
¿no? Nos deben de apoyar para que salgan bien, que no salgan borrosas, que muestren una imagen fresca de lo que es el político, ¿no? Y los mensajes claves que quiero generar, ¿no? ¿Qué mensaje estoy proyectando? ¿Qué mensaje es el que yo quiero que se refleje al tener ¿cómo se llama? Esta fotografía como tal, ¿no? Para generar una tendencia en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, hacer que sencillamente, ¿no? La fotografía política va a generar crítica, pero ante esto, pues debemos de ser bastante tolerantes, ¿no? Y sobre todo, nunca tomarnos una crítica, ¿no? Con nosotros desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿no? Eh, algo personal. O sea, la política en sí es una ciencia, ¿no? Bastante difícil, pero en esta parte pues, sí es importante tener muy claro, ¿no? A pesar de que les digo, se oye bastante obvio, es tener claridad en esta parte, ¿no? Y bueno, hay algo importante también en este sentido, ¿no? Que una fotografía política debe de realizarse entonces, como lo mencionábamos, por un buen profesional para transmitir lo que realmente nosotros deseamos, ¿no? Entonces, no porque alguien diga, oye, ¿sabes qué? Yo soy bueno para la cámara y entonces, yo quiero ser el fotógrafo, ¿no? Ya lo vamos a tener, no, o sea, realmente necesitamos, eh, vamos a llamarlo, tener un criterio, ¿no? Para evitar perder tiempo, dinero, cometer errores y sobre todo evitar riesgos, que en política un riesgo puede acabar en cualquier momento todo el esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos desarrollar una buena imagen visual, ¿no? Y contenido para que la vamos a estar utilizando en nuestra propaganda y también en redes sociales, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿no? Pero esto, ¿no? Y en compañía con sitios web y diseños materiales de marketing digital, que ustedes ya también han estado trabajando, nos puede ayudar entonces a, a generar un buen complemento de nuestra campaña, ¿no? Actualmente, pues en nuestro país no existe como tal una regulación, ¿no? De cierta manera que nos diga, ay, ¿sabes qué? Esta persona es fotógrafo profesional. Realmente un fotógrafo profesional, pues va a cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente no se encuentra como avalado, vamos a decirle, no hay una licencia que avale esta parte, ¿no? Y bueno, entonces, debemos de tener en cuenta, ¿no? Que esto nos puede generar algún tipo de problema a largo plazo. Entonces, realmente necesitamos como elementos dentro de lo que es nuestra fotografía, ¿no? Requerimos tener muy clara la finalidad, ¿no? De estas fotografías y sobre todo saber que tenemos que tomar solo las fotografías que son necesarias, ¿no? No hay que saturar, ¿no? Para que la persona no, eh, o sea, no se lleve, mejor dicho, se lleve nuestra imagen, ¿no? Cuando no tenemos claridad y tenemos bastantes fotografías, lo que podemos provocar es que la persona nos olvide, ¿no? Realmente pongo una fotografía, pongo otra, realmente ninguna de ellas va a generar el impacto que yo desearía que se estuviera generando, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos muy clara la finalidad, ¿no? Y sobre todo el fotógrafo para una campaña política necesita de instrucciones claras que deben de ser dictadas por las personas que las necesita. En este caso, pues serían ustedes como mercadólogos, ¿no? En un momento determinado, decirle cómo quieren esas fotografías, cómo las necesitan y sobre todo qué es lo que quieren que proyecten, perdón, ¿no? Y entonces esto va a ayudar a que el proceso sea mucho más sencillo. Entonces estamos claridad, ¿no? Claridad de las instrucciones, claridad en lo que quiero que se haga, ¿no? Después viene, ¿no? Como tal, un desarrollo de la imagen personal o del partido político, el cual vamos a tener como tal, se lo vamos a dividir en diversos aspectos, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar como un resumen de la imagen personal o un resumen de lo que nosotros queremos transmitir. Y te decía, lo vamos a dividir en cuatro aspectos, ¿no? Espero que aquí quepan. El primero de ellos, ¿no? Como tal, va a ser agentes de reconocimiento de marca, ¿no? Entonces, en esta parte entra lo que van a ser la paleta de colores, la tipografía,
la voz, etcétera, ¿no? Entonces esto nosotros lo llamamos agentes de reconocimiento de marca, ¿sale? De reconocimiento de marca, ¿ok? Entonces, los agentes de reconocimiento de marca, te repito, que son la paleta de colores, la tipografía a utilizar, la voz, entre otros, ¿no? Después debemos de tener muy claro hacia qué eh, público nos vamos a dividir, ¿no? Lo tenemos que segmentar, entonces, segmentar a nuestro público para que no quede duda de a quién queremos llegar en este aspecto. Disculpen ahí un poquito el amontonamiento, pero está medio difícil, bien, está medio complicado utilizar estas herramientas. ¿Sale? Entonces segmentar el público para que quede claro en este sentido, ¿no? El público es a quién a quién les vamos a dirigir, quién va a ser nuestro target, como se dice, ¿no? Entonces, en esta parte debemos de conocer el origen étnico, la edad, el género, qué quiero transmitir, cómo lo voy a transmitir, etcétera, etcétera. Ok, después tenemos que lo que deseamos que las personas reciban, ¿no? Como tal el mensaje. ¿Qué queremos que decirle a esa persona? ¿Qué es qué experiencia, qué sentimiento es lo que queremos transmitir? Recuerda, ¿no? Que en materia de política, ¿no? Queremos generar empatía, ¿no? La campaña política genera empatía, mientras que el marketing político busca persuadir, ¿sale? Entonces, una cosa es la campaña política en la cual nosotros vamos a buscar que la gente, por medio de nuestro mensaje, esté de acuerdo, ¿no? En querer eh, sienta lo que nosotros sentimos, ¿no? Y en el marketing es cómo te voy a persuadir, ¿ok? No se pueden considerar sinónimos, pero sí se pueden trabajar a la par, ¿sale? Entonces, te repito, una cosa es la campaña y otra cosa es el marketing político, ¿sale? Y finalmente, ¿no? Las diferencias y ventajas sobre la competencia. ¿En qué cuál es nuestra ventaja o nuestra diferencia frente a la competencia, ¿no? Aquí la competencia, qué papel juega, de qué manera, competencia, aquí se borra. La competencia, ¿no? Eh, ah, ¿Qué deseamos incorporar? Mm, ¿Cómo nos vamos a diferenciar incluso, ¿no? De esta competencia y qué podemos hacer para poder diferenciarnos, ¿no? ¿Qué está proponiendo el otro? Lo que es el benchmarking, para poder nosotros sobre ello empezar a trabajar y buscar estrategias que nos permitan en un momento determinado, pues generar una propuesta de valor más interesante que la de nuestra competencia, ¿no? Y bueno, es evidente, ¿no? Que hay que investigar entonces alrededor del fotógrafo, cuánto va a costar, qué tan ingenioso y hábil es para el desarrollo de la marca, ¿no? Esta parte y verificar la experiencia, ¿no? Entonces, en esta parte es fundamental porque después de que ya tomamos las fotos, ya le dijimos qué queremos y demás, ¿no? Viene la postproducción, ¿no? En esta parte, la postproducción, pues es realmente lo que nosotros tenemos que trabajar, qué mensaje, de qué manera, cómo lo vamos a hacer llegar a la gente, qué queremos transmitir, de qué manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la postproducción es algo fundamental, ¿no? Que le va a dar gran importancia a nuestra campaña, ¿no? Debemos de ver qué es lo que queremos lograr, cómo vamos a utilizar los filtros, herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso, ¿no? Cuántas fotos vamos a editar, cuál va a ser la resolución, si hay algún derecho de las fotos, si hay algún tiempo para recibir materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Copias de seguridad y todo aquello que implica un poquito lo que es la cuestión de las fotografías, ¿sale? Y finalmente se busca realizar una prueba, ¿no? Aquí lo pongo como una prueba porque esta prueba nos va a permitir determinar si lo que nosotros, ahora sí, ¿no? Si el fotógrafo para nuestra campaña política es el correcto, si las fotos son correctas, entonces necesitamos un trabajo a pequeña escala para saber qué fue lo que sucedió con estas fotografías antes de lanzarlas de forma masiva, ¿no? Entonces,
En esta parte, esta pequeña escala nos puede dar un poquito de los resultados, qué es lo que la gente está recibiendo, cómo lo está recibiendo y sobre todo cuál es su retroalimentación hacia nuestras fotografías, ¿no? Entonces, esta parte de la fotografía, como te decía, se va a utilizar y va a ser elemento central de nuestra marca, ahora sí, de nuestra candidato, de nuestra campaña, y entonces es algo que no debemos de perder de vista y que es importante que tú revises y demás. Nuevamente, ¿no? Ustedes ya trabajaron esta parte y realmente nada más lo único que hay que revisar es si estamos logrando el objetivo y si lo estamos logrando de forma adecuada y no estamos mandando un mensaje erróneo, ¿sale? Entonces, en esta parte, ¿no? Después entraríamos a los debates, de los cuales ya hablamos un poquito en el hace dos sesiones, ¿no? De lo que eran los debates en sí y cuál era el objetivo de estos debates, qué es lo que buscábamos lograr con estos debates, me explico, y pues sobre ello te invito a que nuevamente lo revises para que no tengamos ningún problema, además de las pruebas y técnicas, ¿no? Que hemos estado hablando y que habíamos hablado también en clases anteriores. Y bueno, finalmente, ¿no? Lo que son las campañas en redes sociales. Anteriormente habíamos hablado un poquito de lo que eran las redes, ¿no? ¿Qué implica el uso de redes sociales? Y te decía hace una clase, dos clases, ¿no? Que realmente las redes sociales hoy en día es algo que debemos de utilizar nosotros en cualquier ámbito que nosotros nos vayamos a desempeñar, ¿no? Entonces, sobre todo en marketing político, el uso de las redes sociales es algo bastante importante y que no debemos de dejar de lado, ¿sale? Entonces, ¿qué queremos con la regla, perdón, qué queremos con las redes sociales en sí, ¿sale? Entonces, recuerda que todo entra por los ojos, ¿sale? Entonces, a pesar de que es una frase como que ya está bastante trillada, voy a decirlo así, ¿sale? Es algo que se aplica 100% al Internet. Es más fácil que una persona en- le preste atención a una imagen que a 1000 palabras, ¿no? Entonces, sobre todo en redes sociales donde la gente nada más va pasando el cursor, va pasando la información y a veces ni siquiera alcanza a distinguir entre lo que es una imagen, ahora sí, mejor dicho, no es que distinga, no se detiene a observar la imagen, no se detiene a observar la información. ¿No? Yo creo que es algo que a todos nos ha pasado y entonces la gran cantidad de información con la que nos encontramos como usuarios en las redes, no nos permite distinguir una publicación del resto. Entonces las redes sociales la debemos de utilizar, ¿no? Para generar algo visualmente atractivo. Entonces, cuando digo visualmente atractivo, es que debemos de buscar una estrategia de que todo lo que vayamos a publicar resulte llamativo para el público meta al que nos queremos dirigir, ¿sale? Eh, no, normalmente, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, en Facebook, los posts con imágenes consiguen 2 o 3 veces más de likes, de visitas, ¿no? Por parte de las personas, ¿no? Que lo ven, en comparación con publicaciones que no tienen fotos o que no tienen algún GIF animado. Entonces, en esta parte, sí te recomiendo que utilices mucho, mucho, mucho lo que son las imágenes para que tú puedas tener esta circunstancia, esta interacción, ¿no? Entonces, esta importancia de las imágenes no nada más se va a limitar al uso de las redes sociales, sino es una característica propia de lo que ya es el Internet, ¿no? Entonces, es algo fundamental e incluso si vas a utilizar una campaña de email marketing, también te recomiendo que utilices lo que son las imágenes, ¿no? Sobre todo también hay que revisar, ¿no? Lo que es las acciones de social media y email marketing para nosotros poder en su momento poder llegar a más personas, ¿no? También las redes sociales pues van a generar una imagen, pero esta imagen, ¿no? Debe de estar siempre alimentada, no se construye una red o voy a decir, un canal, ¿no? Como lo que sucede de la noche a la mañana, sino que tiene que ser de una forma relevante y, y continua, ¿no? Entonces la presencia tiene que ser continua, debes de ser constante en esta parte, ¿no? Entonces es una constancia permanente, es una presencia permanente para poder entonces generar eh, seguidores, ¿no? Sobre todo en la parte de las redes.
las personas socializan y se entretienen en todo momento, ¿no? Más ahorita que está este tema del coronavirus y demás, ¿no? Entonces lo que necesitamos es volvernos imprescindibles y siempre estar presentes, ¿sale? Eh, alguna vez leí en un artículo, ¿no? Que en Estados Unidos las personas, ¿no? Normalmente revisan sus cuentas de Twitter, Facebook y demás, ¿no? Instagram y TikTok y todas estas, ¿no? Al menos 17 veces al día a través de sus teléfonos, solo de sus teléfonos, ¿no? Y ahora digamos en el trabajo y demás, entonces sí tendríamos la importancia, ¿no? De construir una presencia eh, relevante dentro de lo que son las redes sociales y sobre todo crear una estrategia de publicaciones que nos permitan crear una identidad y sobre todo lograr esa empatía y esa persuasión con lo que es el futuro elector, ¿sale? Entonces, debemos de analizar las cuentas sociales de las marcas, cómo han logrado esta presencia relevante en Facebook y demás, para el efecto de que podamos llevarlo entonces a una campaña política y de nosotros. Hoy en día ya están limitados en México el uso de las redes, ¿no? Anteriormente, imagínate que un partido político quería utilizar el 100% de su presupuesto eh, en campañas en redes. Entonces, esta parte ya fue limitada por una ley que, como te comentaba hace de algunas clases, se llama piso parejo, donde todos pueden usar redes sociales siempre y cuando todos estén dentro de ciertos rangos de uso, ¿no? Que puede ser, voy a decir, lo máximo que puedes invertir en redes sociales son 2 millones, y entonces todos tienen limitado el uso a únicamente 2 millones, ¿sale? Después tenemos algo que se le conoce como el tono perfecto, ¿sale? Este tono perfecto realmente lo que busca es qué, cómo voy a llegar a mi público, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Sale? Al final debemos de tener muy claro, las redes son sociales, ¿no? Entonces el perfil de la marca, el tono de mis publicaciones debe de coincidir con el público meta al que me quiero dirigir. Si me voy a dirigir a jóvenes y les pongo información de ancianos, pues creo que es evidente el resultado que voy a tener, ¿no? Entonces debo de crear mensajes relevantes y adecuados con base en el conocimiento que tengo de mi público y que tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando en las clases anteriores de lo que eran las encuestas, ¿no? Y entonces sobre ello delinear el perfil de mi audiencia y entonces sobre todo ser muy objetivo y ser muy crítico, ¿no? ¿Cómo puedo entonces ser crítico en este aspecto? ¿Sale? Pues tengo que revisar, por ejemplo, los comentarios que me deja la gente, ver en esta parte de las estadísticas, ¿no? Quiénes son mis seguidores, de qué edad, de qué siguen, qué les gusta, ¿no? Eh, Crear encuestas, Facebook, Twitter, ya ven que existen estas herramientas, etcétera, ¿no? Y al final hacer, no sé, incluso sorteos, algo. Necesitamos tener esa interacción en redes, no todo es nada más de aquí para allá en información, sino también necesitamos esa interacción por parte de nuestros visitantes para que podamos tener entonces un resultado un poquito más claro, un poquito con resultados más claros y óptimos, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿no? La calidad. La calidad de los contenidos nos va a dar como tal el factor determinante para crecer, ¿sale? Tenemos que cuidar entonces nuestros contenidos, verificar la fuente, la credibilidad de nuestras fuentes, crear publicaciones originales, ¿no? O sea, en esta parte es algo no quiero decir sencillo, pero sí creo que es evidente y que a veces en la práctica y en nuestro día a día dejamos de lado y entonces ya nada más lo que estamos haciendo es repetir, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos en esa parte, ¿no? Cuidar nuestra gramática y ver qué es lo que voy a publicar, cómo lo voy a publicar y analizar el impacto de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, ¿no? Como te decía, ¿no? Debemos de estar en constante interacción, midiendo datos, compartiendo información y sobre ello, el, sobre ello crear ¿cómo se llama? Nuestra marca, nuestra campaña como tal, ¿sale? Entonces sí es importante que podamos, trabajarlo y sobre todo implementar las reglas que aquí hemos más o menos platicando, ¿no?
para que podamos tener entonces un buen desarrollo de marketing. Anteriormente con ustedes ya habíamos trabajado esta parte en el grupo anterior, ¿sale? Pero eh, yo les recomiendo que sí lo practiquen, no nada más aquí en esta clase, ¿no? Que es el marketing político, sino que realmente lo amplíen como una herramienta necesaria para su vida, ¿no? Ahora como futuros mercadólogos en este sentido. Y bueno, ¿no? Finalmente no olviden, ¿no? Que en esta parte tenemos algo que en marketing, ¿no? Se le conoce como una campaña parasitaria, ¿no? ¿Qué es esto de la campaña parasitaria? La campaña parasitaria va a ser aquella que se realiza para el efecto de robar ciertas ideas. ¿Me explico? Eh, yo ya vi que esta persona está implementando ciertas características, ya vi que en esta parte ella ya implementó videos, ya implementó esto, ya implementó el otro, y el hecho de ser una campaña parasitaria nos va a llevar a eso, ¿no? A querernos robar eh, las ideas de los demás, ¿sale? Es como una copia, entonces hay que tener muchísimo cuidado de que no nos vayan a querer copiar, ¿no? Y entonces hay que estar innovando, hay que estar cambiando para que no nos volvamos predecibles, ¿no? Al momento de que vayamos a sacar un video, ¿no? Al rato ya lo acabo de publicar y a los 5 minutos ya me contestaron con un video porque me volví predecible. Entonces, en esa parte de las campañas parasitarias hay que tener muchísimo cuidado. También hay debates parasitarios, ¿no? Déjenme comentarles, donde las personas se pueden robar las ideas en pleno debate, ¿sale? Y las hacen suyas. Entonces, esta parte sí es que es importante. Y finalmente, lo que es la proyección. ¿Qué quiero proyectar? ¿Qué quiero vender? ¿Cómo lo voy a hacer? Cada persona de manera muy subjetiva tiene una forma de pensar, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, de Donald Trump, como nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros lo vemos a lo mejor como una persona egocéntrica, enemigo de los mexicanos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros, como lo hemos platicado en clases, nos vamos a Estados Unidos, a esta persona la ven diferente, ¿no? La ven como un líder, la ven como su gobernante, y a pesar de que tiene sus modos un poquito complicados, ¿no? Vamos a llamarlo así, al final sigue siendo el presidente de los Estados Unidos lo defienden, lo protegen, ¿no? Es criticable, etcétera, pero al final es la figura la que se está protegiendo. Entonces, ¿qué me proyecta? ¿Cómo lo proyecta? ¿Cómo me vende? Eso es lo que nosotros tenemos que estar trabajando desde esta parte del marketing político. ¿Sale? Muchas de las reglas que se utilizan para productos y servicios también se utilizan para personas, pero entonces hay que ser muy cuidadosos de cómo vamos a utilizar la fotografía, los mensajes, cómo voy a llegar, qué tengo que estar pensando, qué va a ser el otro, qué campaña viene, cómo voy a contrarrestar una campaña, que es aquí donde entran las famosas campañas negras, ¿no? Y sobre todo, recuerda, el objeto central de la campaña es ganar, ¿sale? No importa cómo es ganar. Sale ya las cuestiones éticas de cada persona como tal y la moralidad de la sociedad en muchas ocasiones pasa a segundo plano en esta cuestión. Sin embargo, nosotros desde un punto de vista muy objetivo no debemos de perder esa parte, ¿sale? Hay que ser éticos y morales y como te decía, hagamos una campaña o hagamos campañas que realmente permitan el crecimiento como sociedad desde nuestro país, ¿sale? Espero que este video, pues ahora sí, ¿no? Haya sido un poquito y sencillo de seguir, ¿no? Y como te decía, ya estamos prácticamente aterrizando un poco las ideas, ¿no? Que a lo mejor has visto en otras clases y que ya nada más estamos viendo cómo se aplican directamente a lo que es el marketing político. ¿Ok? Te deseo una buena tarde y estamos en contacto por cualquier duda o aclaración que llegara a surgir.